Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el tema de jóvenes, valores y sociedad en el siglo XXI. La prevención es enfocada desde un aspecto considerado central por la autora, la influencia de la cultura y de sus valores. La cultura se configura desde aquellos valores a los que concedemos prioridad. Existen en nuestra cultura valores que son considerados como valores de riesgo y otros, por el contrario, valores de empoderamiento. Empoderan a las gentes y sus capacidades para llevar adelante proyectos de vida que les haga felices en su forma de acercarse a la prevención. ¿Qué es la ética? Es importante definir en primer lugar qué es la ética, ya que al parecer se ha convertido en un tema de moda. El término ética viene del griego ethos, que significa carácter. Cuando los hábitos que componen el carácter nos predisponen a tomar buenas decisiones, hablamos según el mundo griego de virtudes, y cuando nos llevan a tomar malas decisiones hablamos de vicios. ¿Y hacia dónde hay que forjarse ese carácter? Hacia la toma de decisiones que sean justas y felicitantes. Existen dos aspectos centrales en la ética, y que son la justicia y la felicidad. La ética, por tanto, no se refiere tanto a las prohibiciones como el empoderamiento de las personas. Suele haber una visión de la ética bastante negativa, según la cual los profesionales de la ética son los que dicen lo que se debe y no se debe de hacer, lo que no se debe tomar, lo que se debe evitar. Prevenir el consumo de drogas expropiador. En definitiva, el consumo de drogas que habría que prevenir es aquel que lleva a expropiarse a una persona. No se trata de decir consumo cero, sino de prevenir aquel consumo que lleva a una persona a depender de una sustancia, a dejar de ser propietaria de su propia vida. ¿Y cuáles son las causas del consumo de drogas? Existen múltiples causas de tipo psíquico, físico, social o de situación ambiental. Detrás del consumo de drogas no se trata de una cuestión individual, sino de una situación intersubjetiva. La construcción del ser humano se da en una dinámica del intercambio con los demás sujetos y el ambiente en el que nos encontramos. En segundo lugar, el problema engloba y afecta a los familiares, la escuela, al medio, y no es solo un ambiente, sino un complejo de ambientes que resultan afectados por el consumo. En tercer lugar, para resolver los problemas de prevención se necesita algún tipo de pacto entre los distintos grupos. La cultura de algunas maneras se configura desde aquellos valores a los que concedemos prioridad. Los valores son muy difíciles de captar, son cualidades positivas de las cosas, que para ser captadas se necesita de un sujeto, por lo que COPE son siempre relacionadas. Valores de riesgo, valor, valores de empoderamiento. Bueno, los valores de riesgo para el consumo de drogas y que sin embargo se encuentran en lugar elevado. En breve expondré los 10 valores de empoderamiento, los que previenen frente a los valores de riesgo. Empezaremos con los valores de riesgo. El primero es cortoplacismo. Cortoplacista impera en la toma de decisiones, pero también en el disfrutar de la vida. El segundo es el individualismo. El individualismo gana terreno en una forma determinada de entender la libertad como independencia, como no interferencia, lo que se ha llamado la libertad negativa. El tercero, la era del consumo. Por una ética de consumo nos parece que una sociedad es tanto más libre cuanta más posibilidad de consumo tiene. La cuarta es la ética indolorosa. La exigencia de los derechos se pone en primer lugar, pero no se está dispuesto a asumir la responsabilidad por las obligaciones. Cambios, el 5, que son los cambios que el individualismo posibilita en las familias. Se ha olvidado el aspecto más importante de la familia, y es que sea cual fuere el tipo de familia que se tenga, lo importante es que quienes entren en ella estén dispuestos a asumir las responsabilidades por los demás miembros del grupo y por sí mismos. El 6 es la exterioridad. La exterioridad es uno de los grandes valores de nuestros tiempos. Vivimos en un mundo vocablo. La exterioridad que ha venido la capacidad de reflexión.
La competitividad es uno de los factores de riesgo, es la búsqueda de esa autoestima fuerte, el que quiere demostrar que es el que más grande puede y es el valor de competitividad que el que se encuentra detrás de esa búsqueda de autoestima desmesurada. La octava es gregarismo, que no es lo mismo que la sociedad, sino que el gregarismo, como decía Nietzsche, ser animal de rebaño. La 9 es la falsa convicción. Existe la falsa convicción de que los jóvenes que más se divierten y son más felices son los que más drogas consumen. En el curso era sobre la felicidad, modelos de felicidad y vida buena. El 10 es la falta de compasión. La compasión padece que con otros en el sufrimiento y la alegría. Y parece que en nuestra cultura hemos perdido el sentimiento de la compasión por lo que sufren y la capacidad de alegrarnos como con los que disfrutan. Los valores de empoderamiento son los siguientes. Empezaremos con el meso y largo placismo. El primero de esos valores de empoderamiento de las personas es el de fomentar proyectos a medio y largo plazo que sigan entrenamiento y compromiso con las distintas capacidades virtuales. El individualismo es falso. En vez del individualismo de libertad negativa a secas, un personalismo de libertad positiva. La libertad positiva no es la del perímetro en el que yo actúo, sino que nadie interfiera, sino que es la libertad de la participación en la vida común. La ciudadanía del consumidor, sin el ciudadano que hace su propia vida, tiene que hacerla bien. También al consumir los productos del mercado. No, no puede ponerse al servicio de las mercancías, sino que ha de servir de ellas para apropiarse de sus mejores posibilidades vitales. La cuarta es no se debe de exigir ningún derecho que uno no está dispuesto a exigir para todos los demás. El derecho que pida para ti, pídelo también para los demás y nunca reclamarles un derecho en el que no estés dispuesto a asumir tu cuota de responsabilidad. La quinta es diseñar alternativas. Frente a estas ideas de experimentar nuevas sensaciones sin tener en cuenta las consecuencias, es importante diseñar alternativas que sean lúdicas para que no tengan que ver con el consumidor de drogas. La 6 es recuperar la interioridad, ya que hemos perdido la capacidad de reflexionar y con ella la capacidad de hacer, como decían los estoicos, examen de conciencia. El examen de conciencia quiere decir pensar en la propia vida y preguntarse si se es realmente feliz o no, que se está haciendo con la propia existencia. La 7 es la autoestima. La autoestima es un gran valor que duda cabe, como bien decía John Rawls. Es uno de los bienes básicos que cualquier persona desearía tener para llevar adelante su vida, de que forma tal que las sociedades que deseen ser juntas han de poner las bases sociales para que las personas puedan estimarse a las mismas. La octava, que es la sociabilidad. El que es social es el que se reúne con las demás personas y es capaz de deliberar con ellas sobre el justo y lo injusto, y añadía Aristóteles. Eso es la casa y eso es la ciudad. La casa de la comunidad doméstica y la comunidad política son el conjunto de personas que deliberan conjuntamente sobre el justo y lo injusto, no el gregarismo y del ambiental del rebaño. La 9 es demostrar la falsa convicción de que los jóvenes que mejor lo pasan son los que más droga consumen. Como hemos comentado, es necesario demostrar la falsa convicción de que pasarlo bien tiene que ver con el consumir drogas, al igual de la convicción de los productos más caros del mercado son los que hacen más felices a la gente. Vivimos en una sociedad de creencias increíbles, de creencias que carecen de una base sólida, pero funcionan en la vida cotidiana. Informar de que no es así y demostrar las falsas creencias es urgente. 10 y último es reforzar el vínculo con los demás y con uno mismo. Vivimos ya en un vínculo y por eso cuando los vínculos se rompen es cuando las gentes no están bien ni desde el punto de vista de la justicia, ni desde el punto de vista de la felicidad, sino
promocionamos una cultura del vínculo, de las obligaciones, una cultura de la compasión, como he intentado mostrar en la ética de la razón cordial, sería imposible prevenir riesgos como el de consumo de drogas expropiador, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.